Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 949.197 casos acumulados confirmados de COVID en México, 5.567 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De este total, 701.837 personas ya se recuperaron, 26.617 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 544 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 93.772. La tasa de letalidad en nuestro país se mantiene en 9.8 en contra de 2.5 de tasa de letalidad global. Y mire, parte de un problema, a mí me parece que es no reconocerlo. Por eso ha sucedido lo que ha sucedido en nuestro país. Ayer el presidente López Obrador había dicho o insistido en que las comparaciones no le sirven a nadie, comparar nuestra situación con lo que se vive en Europa ante los rebrotes del COVID. Él asegura que no estamos en una situación de emergencia. Lo dijo de esta forma: no lo estamos haciendo nosotros, la comparación la hizo el propio ciudadano presidente. Nosotros consideramos que, a diferencia de Europa, porque cada país pues aplica sus políticas, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No es necesario. No estamos en una situación de alarma. También eso que nos tranquilice, porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país. Pero vamos a ver los números, la frialdad de las cifras. El miércoles el presidente dijo, lo anterior en nuestro país, que hubo 5.250 contagios. O sea, esos son los contagios que hubo en 24 horas y 493 fallecimientos. Somos un país de 126.2 millones de personas. Lo que dijo el presidente es que nosotros estábamos bien y que no teníamos tal cantidad de problema o que no estábamos en una emergencia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en países como Italia? Nosotros en México tuvimos, por supuesto, muchísimo menos contagios. En Italia hubo 30.548, pero los muertos, 352 en contra de casi, 500 y cacho. O sea, realmente tenemos más número nosotros de muertos y estamos hablando de un país de menos de la mitad de habitantes. ¿Qué es lo que pasa en España, por ejemplo? Ahí se reportaron 9.606 contagios, también más contagios de los que se presentaron en México, pero 368 muertos, menos muertos que los que se presentan en México, en un país de todavía menos habitantes, 46.9 millones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Francia también? En Francia tienen 66.9 millones de habitantes, hubo una cantidad bestial de contagios, 129.347 y 1.236 muertos. Sí, por supuesto, vamos a la tasa de letalidad. El problema que tenemos en nuestro país es evidente, porque quizá, los contagios es algo grave, pero los muertos, por supuesto, es algo que ya no se puede remediar. Así que no, las comparaciones no pueden ser, no son buenas, porque además de todo son bases de comparación totalmente distintas, ¿no? Entre los sistemas de salud, entre, por ejemplo, las enfermedades ya preadquiridas por muchos de los pacientes. México es un país con muchísima obesidad y eso no es culpa de ningún gobierno, pero la realidad de las cosas es que sí tenemos un problema que tenemos que reconocer, porque el número de muertos todavía sigue siendo altísimo. No comparemos, mejor pongámonos a trabajar, porque también lo que estamos notando todos los días es que están aumentando los contagios.